Muy buenas tardes, Dios les bendiga, qué alegría, qué bendición poder estar en comunión con cada uno de ustedes a través de este programa. Un abrazo muy sincero a cada uno de nuestros queridos hermanos en la ciudad de Armenia. Un saludo y un abrazo a nuestros hermanos en Tuluá. Y donde quiera que usted nos escuche, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Este ha sido un domingo espectacular, pudimos gozar de la hermosa presencia de Dios, recibir su palabra allí en la sede del barrio Providencia. Fue una bendición escuchar, ver los testimonios de muchas personas, muchos testimonios quedaron pendientes. Dominga Yunda, nuestra querida hermana, tiene testimonio especial para compartir con nosotros. Estamos también en la sede del barrio popular, allí también fue una palabra de parte de Dios, vimos la bendición del cielo con algunas personas que Dios llevó allí para bendecirlas, y todos nosotros los que estuvimos allí fuimos participantes de la bendición del cielo. También muy agradecidos con todos los que están en la hermosa ciudad de Tuluá. Gloria a Dios por la bendición, por el respaldo, a nuestro querido hermano Aldemar Mosquera. Hoy estuvo nuestra misionera Juliet Herrera allí y fue una bendición ver las personas, las familias congregándose para recibir la bendición y la gloria del Dios del cielo. Bueno, antes de comenzar vamos a orar. Tenemos muchos motivos de gratitud. Nos enteramos por nuestra querida hermana Alba Sánchez de que la intervención sobre su hija Jenny Marisol Cabrera fue un éxito. Estuvimos orando, creemos que Dios intervino y que Dios seguirá con sus cuidados y con su bendición para Jenny Marisol. Estamos pendientes también de la respuesta de Dios a las peticiones de nuestra querida hermana Gloria Arias, que Dios responda a sus peticiones y a sus necesidades y en toda circunstancia. Recuerde, nosotros no estamos solos, tenemos un Dios maravilloso que nos bendice, que nos ayuda, que muchas cosas de forma sobrenatural las hace Él. En otras que somos nosotros los que debemos de actuar, pues tenemos la bendición de la dirección del Espíritu Santo, la orientación que nos da el Espíritu de Dios a través de la palabra, a través del ministerio de la iglesia donde Dios nos ha colocado. Quiero invitarles a orar en esta hermosa tarde. Soberano Señor, gracias por cada persona que está conectada a este programa. Gracias, Señor, por cada uno de los hombres y de las mujeres que te conoce, Señor, que se acerca a ti en esta tarde, los que a través de este programa comparten la oración, comparten las preguntas razonables, están en la reflexión de la palabra. Yo te bendigo por ellos y te doy gracias, Señor, por todos tus propósitos, por todos tus buenos planes para nosotros. Gracias por tener en tu corazón a Jenny Marisol Cabrera, por no dejarla sola y ayudarla, Señor, acompañarla en esa cirugía. Ahora, Señor, que ella ha pasado por esa circunstancia, creemos que tu mano poderosa, que acompañó a los cirujanos, a los que intervinieron, Señor, también estará allí en la recuperación. Haz que la recuperación de Jenny Marisol sea milagrosa, sorprendente, que un proceso de sanidad acelerada venga sobre su cuerpo y la bendición tuya esté con ella. Señor, damos gracias a ti por tus cuidados para Gloria Arias. Ella está como extranjera en esa nación, pero tú eres el Dios no solo de las viudas, de los huérfanos, sino eres el Dios de los extranjeros, porque tú compartes el sentido de ser extraño en tierra ajena, porque eres parte del pueblo judío, y nos das el mandamiento de considerar al extranjero, porque tú conoces el dolor del que se ha ido de su nación, del que es mirado de forma extraña, y abres los cielos
a favor de tus hijos. Sé propicio a los propósitos buenos que están en tu plan perfecto para Gloria Arias y su familia. Apareja todas las cosas, Señor, y haz que tu obra se dé en cada uno de los que como ella estén en otra nación, nuestros queridos hermanos que están en Chile, que están en el Perú, que están en España, que están en Norteamérica ahora con esas nuevas leyes, pero tú eres el soberano, tú eres el poderoso y no hay nadie que esté por encima de ti. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Te bendigo por lo bueno que eres, Señor. Pido tu intervención sobrenatural en todas las circunstancias, en todas las situaciones que vivimos. Tú eres nuestro Dios y eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, eres quien nos bendice y nos guarda. En las épocas de abundancia, tu palabra es nuestra dirección, es nuestra guía. La dirección que tú das a tus iglesias, Señor, es una bendición para nosotros. Yo te bendigo, Señor, honro tu nombre porque tú eres bueno y sé que estás al cuidado de cada uno de mis hermanos en la ciudad de Armenia. Estás al cuidado de mis hermanos allí en Tuluá. Estás al cuidado de quienes se congregan allí en Montenegro, allí en Calarcá. Estás al cuidado de quienes están en la vereda La Siria. Estás allí con nuestra querida hermana Lesbia, Señor, ayudándola, sosteniéndola, haciendo un milagro de sanidad en su cuerpo. Oramos por Lesbia, Señor, y por su esposo Carlos. Pedimos que tú la bendigas y la ayudes y que obres un milagro de sanidad pleno en su cuerpo. Y todos los que están en este programa, que sean bendecidos de una manera muy especial, porque tú eres el Dios nuestro. Eres el Dios que se compadece de cada uno de nosotros y el que nos saca en victoria, nos lleva de triunfo en triunfo por tu amor y tu misericordia. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, soberano Señor, porque en la ciudad de Armenia muchos están recordando hace 26 años ese día trágico en que muchos perdieron sus seres queridos, muchos tuvieron noches, días largos de zozobra y de angustia, pero tu mano poderosa sostuvo la ciudad, sostuvo la gente, porque la ciudad es la gente, así como la iglesia es la gente. Lo que te interesa a ti del mundo, la hermosura del mundo, la belleza del mundo, la creaste para que la disfrutaran los seres humanos. Toda tu creación es hecha para que nosotros la disfrutemos. Gracias por amarnos y por hacer un mundo tan hermoso, un mundo tan pleno. Ayúdanos, Señor, permite que todos los que hacen lo malo, todos los que dañan el ambiente, todos los que van en contra de tus leyes, puedan entenderlo, reconocerlo y tener cambios, y que tengamos la vida abundante que tú tienes para nosotros. Tú dices: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y nosotros lo creemos, Señor, y lo determinamos para nuestras vidas y lo enviamos a través de las ondas de este programa sobre cada persona. Que el Dios del cielo te bendiga con una vida abundante, con una vida de propósitos espirituales y una vida de bendiciones en todos los órdenes, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, qué agradable poder compartir con ustedes. En esta mañana estamos avanzando en el crecimiento del Padre de la Fe, en el crecimiento espiritual. Y después de haber visto cómo Él logra determinar su visión, ahora tiene la actitud de un corazón perdonador. Ha olvidado la ventaja de Lot, ha hecho a un lado
todo lo que el enemigo pudiera haber sembrado para crear rencilla. Y recuerdan que lo primero que hizo fue tener que aceptar una separación. Pero ahora él escucha en Génesis capítulo 14 que su sobrino Lot es tomado cautivo. Y él decide reconocer que Dios lo ha puesto para bendecirlo, pero también para ser bendecido. Realmente Abraham, sin saberlo, tomó muy en serio esas palabras del Señor Jesucristo, y él no lo sabía como usted y yo. Recuerda cuando a Jesucristo lo llamaron fariseos y saduceos y le dijeron cuál es el más grande de los mandamientos, y él dijo: el primer mandamiento es este: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Pero luego él dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estábamos viendo en esta mañana como la tragedia de muchos hombres y mujeres espirituales es que se encuentran en enfrentamientos, en amarguras, en resentimientos, y no hay arreglo, no hay humildad. Cada uno quiere que el otro cambie, cada uno quiere que el otro reconozca el error, cada uno quiere que el otro sea el que perdone, pero Abraham ni siquiera habló de voy a perdonar a Lot. Él corrió en su auxilio y lo liberó. Y entonces usamos el ejemplo que dice que tenía 318 criados nacidos en su casa, a los cuales él armó y fue en auxilio de su sobrino, con la gracia, con la autoridad y el favor de Dios, y Dios hizo que otras personas lo respaldaran, pero él era bien consciente, no fue el respaldo de otros, aunque Dios, dice la Biblia, que cuando el camino del hombre le agrada, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Abraham vio la bendición de Dios y pudo liberar a su sobrino Lot. Para nosotros en este tiempo, Romanos capítulo 12 es un texto que quiero compartir muy brevemente en esta tarde preciosa. Romanos capítulo 12 es una de las contrapartes en este tiempo de la gracia para nosotros, y dice lo siguiente: es muy controversial, es muy difícil de asimilar, pero note que después de decir que cada uno tenemos diferentes dones, que somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del cuerpo del Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente, versículo 16, la segunda parte: no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Me llama la atención que en esta palabra en ninguna parte aparece lo que se ve en otros textos de la Biblia, la palabra perdón. Porque lo que hizo Abraham fue la expresión del perdón en forma práctica. Y aquí nos está diciendo, si usted quiere vencer el mal con el bien, no dejarse vencer por el mal, no responder al mal con el mal, usted debe de aprender a orar,
a ayudar al que le ha hecho daño. Dice que no se vengue usted mismo, no permita ese sentimiento de soberbia, de revancha en su corazón. También dice la Escritura, en cuanto dependa de ustedes. Hay veces que la mejor manera de tener paz con otra persona es lo que hizo Abraham con Lot, guardar distancia. Porque la Biblia dice que hay personas cuya lengua es como espadas que traspasan, como saetas agudas. Entonces yo, en vez de estar diciendo le perdono, debo de tomar una actitud práctica del perdón. ¿En qué se ve? En bendecir, en ayudar, aunque dice la Biblia, aunque enseguida no vea el juicio de Dios, pero esa persona está en la posibilidad de tomar un arrepentimiento, de hacer un reconocimiento, y si no lo hace, dice, ascuas de fuego, un juicio, una expectativa de juicio justo vendrá sobre esa persona. Entonces Dios quiere que en nosotros no haya esa idea de estar diciéndole a los demás, le perdono, o discúlpeme, perdóneme, y no cambios. Es una actitud de bendición. Eso fue lo que hizo Abraham. Todavía no era Abraham. Él se fue con la fuerza que él tenía. Usted con su nivel espiritual, decíamos en esta mañana, es quien bendice a su familia, es quien bendice su casa. Pero el enemigo nos ha llenado el corazón a veces de una idea malsana de que quienes no permiten la bendición de mi familia son quienes lideran la iglesia, son quienes de alguna manera nos enseñan la palabra, porque queremos que pongan la palabra por debajo de los caprichos de nuestra familia, y eso es otro tema. Pero la actitud de perdonar es que oramos por la persona, aunque haya estado hablando mal de la iglesia, aunque haya estado actuando mal, jamás nos alegraremos del mal, nos alegraremos de que Dios le conceda el arrepentimiento y le conceda la vida abundante que está en él para todos nosotros. La bendición del hombre y de la mujer de Dios es hacer el bien y lograr que una persona se arrepienta, no que nos pida perdón a nosotros. Ese no es el triunfo. El triunfo es que se encuentre con nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, y reciba entonces el perdón de todos sus pecados por la sangre preciosa de Cristo. Reciba ese cambio de corazón que promete el Señor, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo te invito en esta tarde a que permitas a Jesucristo ser el Señor. Y si en alguna manera usted está en un lugar donde lo mejor es guardar distancia, pues que no sea con odio, no sea con resentimiento, sino sea en forma del amor de Dios, para orar, para estar listos a mostrar que nosotros no hay revancha, no hay venganza, y que podemos servir en el momento que sea oportuno. Dios usará a esas personas, Dios bendecirá a esas personas, las usará y entenderán lo del creyente Abraham: te he puesto para bendición, te bendeciré y haré que seas de bendición a muchos. A través de ti las naciones serán bendecidas. Te invito a orar. Ora conmigo. Señor Jesucristo, tú eres el príncipe de paz, eres el Redentor y el Salvador, que diste tu sangre preciosa por mí y por todos los seres humanos. Ayúdame, Señor. Permíteme que mis actitudes no sean de revancha, no sean de orgullo, de soberbia, sino la actitud, como dice tu palabra, de alguien que te ama y que sabe que tú amas a la gente
y que quieres perdonarlos. Te ruego, Señor, que perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor, cuando la altivez y la soberbia ha ganado en mi corazón, y permíteme, Señor, que tu presencia, que tu Espíritu Santo me dé una actitud de nobleza, que yo pueda bendecir a los que me maldicen, que yo pueda bendecir a los que hablan mal de mí, que yo pueda hacerle bien al que me ha hecho mal, porque abriré su corazón para que tu presencia entre a su vida. Y mi mayor anhelo es que ellos te conozcan a ti como Señor y Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esa oración, para nosotros sería una gran bendición poderle ayudar a crecer en su vida espiritual. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562. Lo más seguro es que nadie le conteste, pero usted deja su mensaje y todos sus mensajes los llevaremos en oración y tendrán una respuesta. Así que déjenos su mensaje, déjenos su necesidad de oración y será una bendición poderle ayudar. Continuaremos con nuestro programa Biblia Abierta. Amén. Buenas tardes, bendición a todos. Tenemos una pregunta que creo que es saludable y ayuda al conocimiento de la vida espiritual de muchos. Y es ¿por qué el profeta Elías tuvo miedo si él oraba y Dios le respondía al instante? Bueno, creo que me parece que usted me dijo que tenía un texto bíblico. Sí, está la relación de Santiago y también la de Reyes, Primera de Reyes. El texto que nos envían es Santiago capítulo 5, y yo quiero que miremos el texto. Recuerde que la Biblia, por eso este programa se llama Biblia Abierta. La Biblia tiene la respuesta a todas nuestras inquietudes. Y muchas veces el contexto nos da la claridad sobre el tema. En Santiago capítulo 5, después de hablar de perdonarnos, de confesar nuestras ofensas, de orar unos por otros, nos dice el versículo 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En primer lugar, la misma palabra de Dios nos está diciendo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si usted mira al mismo Señor Jesucristo, al apóstol Pablo y a cualquiera de los hombres de fe en la Biblia, en el contexto humano actual, todo hombre, toda mujer de fe pasa por momentos y circunstancias donde nuestros sentimientos, las pasiones humanas, la ansiedad, el deseo de tener una respuesta inmediata, la angustia, el a veces sentir que Dios está un poco alejado de nosotros, se tiene que combatir con la certeza de la palabra de Dios, y siempre tendremos el mismo remedio. Note esto: Elías no recibió respuesta inmediata. Elías tuvo miedo, se escondió, y Dios se le reveló nuevamente. Pero Elías lo que nunca dejó fue ni de orar ni de confiar. Y quiero que usted mire el contexto que nos adelantaba nuestra pastora. Primera de Reyes, el capítulo 17.
Primera de Reyes, el capítulo 17, si usted lee el contexto, Elías había recibido una palabra de parte de Dios, donde Dios le mandaba a que dijera al rey Acab que no iba a haber lluvia sobre la tierra. Pasaron 3 años y medio y luego Dios vuelve y le dice que se presente a Acab porque va a haber lluvia. Y vemos el hombre con las pasiones semejantes a nosotros, y tengo que corregir, no recibiendo una respuesta inmediata, pero lo vemos orando fervientemente. No lo muestra la Biblia, pero lo dice Santiago. Oró fervientemente para que viniera la lluvia, y oró fervientemente antes del tiempo de sequía, y oró fervientemente después del tiempo de sequía para que volviera a llover sobre la tierra. Llovió para que no lloviera, oró para que no lloviera, oró para que lloviera. Ahora, en el contexto que nos muestra Primera de Reyes 18:41, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Note esto: 2 hombres con una palabra de Dios, el hombre de fe, el hombre de Dios, y el hombre que despreciaba a Dios y a los hombres de Dios, Acab. Cuando Acab oye que va a venir una lluvia grande, sencillamente dice: se fue a comer y a beber. ¿Qué hizo el hombre de Dios? Se fue a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y todo lo entendemos, empezó a orar. Lo que sí se discute es, lo que no sabemos claramente es cómo o por qué oraba Elías. Seguramente usted ya lo entendió, oraba para que viniera la lluvia, pero oraba para que Dios cumpliera su palabra. Yo tengo que rogarle a Dios que cumpla su palabra. Yo no tengo que rogarle a Dios que cumpla su palabra. Yo tengo que creerle a Dios que Él va a cumplir su palabra. Así que con todo el respeto yo diré que yo necesito ser de oración ferviente para pedir al Espíritu Santo que me ayude a creer, que despoje mi corazón de la duda, de la inestabilidad. Entonces no fue que inmediatamente Elías tuvo respuesta. Fue un hombre que nunca, a pesar de sus pasiones, a pesar de sus temores, nunca dejó de creerle a Dios. Y eso lo facultó para que él pudiera orar con fervor. Mire el ejemplo. Él se postra sobre sus rodillas y empieza a orar a Dios, y le dice a su servidor: vaya y mire hacia el mar. Y el servidor viene y le dice: no hay nada. 3 años y medio de sequía. Y luego está en discusión si hay un error de ortografía, pero dice que le dice 7 veces. No sabemos si fue cualquiera de las 2 es meritoria,
vaya y mire 7 veces. O vino una vez e insistió. Entonces, ¿no es parecido a lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 18? ¿No es esa parábola que dijo Jesús sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿No es la inquietud del corazón del Espíritu Santo ayudarnos a entender que necesitamos ser fervientes en la oración, pero necesitamos creerle a Dios? Dice allí, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles, y la respuesta del Espíritu Santo es, os digo que les hará justicia. Pero pregunta, ¿habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios? ¿Hallará fe en la tierra? Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer que el Espíritu Santo nos ayudará, y que nosotros, que tenemos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios, lo asimilaremos. No fue una respuesta inmediata, no fue una oración caprichosa. Él tenía una palabra, pero él suplicó a Dios, rogó a Dios que en él hubiera la fe, rogó a Dios que los demonios, ¿puede creerlo? Los demonios que estaban dominando a Israel a través de la idolatría, de Jezabel, de Baal, de Astarot, de todos esos sacerdotes idólatras, subieran y impidieran el obrar de Dios. Miles y miles, pero recuerde el ejemplo, 400 profetas de Baal no lograron la respuesta de los demonios que logró un hombre, al Dios del cielo. Sí, tú eres Dios en los cielos, que sea conocido hoy, y que yo soy tu siervo, que sea conocido hoy. Respóndeme con fuego. Y usted conoce la historia mejor que yo. Entonces no fue tan fácil. Es un hombre que le creía a Dios, que aceptaba desafíos, pero que no es así como tan olímpico. Oraba y enseguida Dios le contestaba. ¿Cuánto tiempo? No lo dice la Escritura. Solo dice que él oraba y le decía a su criado, como usted quiera, mire, él vino y le dijo, no hay nada. Y luego le dijo, vaya por 7 veces. O le dijo, vaya 7 veces. Y la última vez el criado viene y le dice, hay una nube, pero es tan pequeña. Después de 3 años y medio de sequía, y Elías estaba anunciando una gran lluvia, pero él no le dijo, Señor, empezó a relampaguear, hay una respuesta de Dios. Él más bien le dice, hay una nube muy pequeña, del tamaño de la mano, de la palma de un hombre. Y él dice, esa es la respuesta de Dios. Y manda decirle a Acab, unja su carro, prepárese porque la lluvia lo va a detener. Y cuando él se movió, me llama la atención, cuando el hombre de Dios se movió, los cielos se oscurecieron, relampagueó, tronó y vino el torrencial de lluvia. Gloria a Dios por hombres y mujeres como Elías. Hay permítame llamarlo así, un hombre maravilloso. En su tiempo humano, nuestro Señor Jesucristo está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Yo voy a leer brevemente el evangelio de San Marcos, que sabe lo que le va a pasar. No se enfrenta al desprecio, al odio de la gente sin sentir, siente como nosotros. Tiene temor, pero tiene una decisión. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Elías era el hombre que le creía a Dios. Jesucristo es el hombre, Dios, determinado a cumplir lo que él dijo. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Lea conmigo, por favor, San Marcos, capítulo 14.
Interesante darnos cuenta, interesante conocer los pormenores. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios ha tenido respuestas sin batallar en lo espiritual, sin afirmarse en creerle a Dios, sin determinarse, como hizo Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos capítulo 14, versículo 32. Está en San Mateo, que es donde más lo usamos. Está en San Lucas, Mateo capítulo 26, San Lucas capítulo 22. Y yo voy a leer en San Marcos 14. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En otro de los evangelios dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Bueno, resumiendo, 3 veces oró las mismas palabras. ¿Cuáles fueron sus palabras? En medio de una angustia: Padre, no se haga mi voluntad, si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesucristo, Él podía decir: yo sé de quién he venido. Elías podía decir: yo sé a quién le he creído. ¿Qué dices tú en esta época? ¿Estás listo, mi hermano, mi hermana, a recibir la fortaleza del Espíritu Santo, a recibir la ayuda de la palabra de Dios, pero a creerle a Dios, a decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, y a esperar que de Él venga una respuesta? Recuerda, no fue inmediata, oró con fervor. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí sabemos que en Él había una certeza: Dios lo ha prometido y Dios lo hará, Dios cumplirá. Pastor, con relación a esta pregunta que se hace sobre Elías, de que él por qué tenía miedo si él oraba y Dios le respondía, pienso que queda claro que si yo soy espiritual, no implica que el humano se vaya a ir. Siempre el humano va a estar ahí, pero si yo soy espiritual, el poder de lo sobrenatural se manifestará en esa humanidad, en el humano. Pero el llamado es a lo que el mismo profeta Elías tuvo, ¿no? En cualquier circunstancia, perciba o sienta o experimente el humano o no, si soy espiritual, mi posición debe ser ferviente, insistente. Amén. En cuanto a confiar, en cuanto a orar, en cuanto a depender de Dios. Es verdad. Ferviente, insistente, constante. Los temores no dejarán de estar. Los temores vendrán. Por eso dice Hebreos capítulo 12, A pesar de... puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros somos dados a quitar los ojos de Jesús y a ponerlos en las circunstancias, en nuestra debilidad. Pero lo que nos enseña Elías es que a pesar de su debilidad, lo dije, nunca dejó de creerle a Dios. Lo que nos muestra el Señor Jesucristo es que a pesar de sentir la angustia y hasta decirle: Señor, si es posible, definió: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los grandes hombres de Dios no son personas que no sienten,
Son personas que vencieron el temor, que vencieron la inestabilidad, que vencieron las circunstancias creyéndole a Dios, pero siendo fervientes en la oración. Que el Espíritu de Dios venga y nos fortalezca y nos bendiga y nos bautice para poderle seguir creyendo a nuestro Dios. Amén. Tenemos otra pregunta y es: ¿cuáles son las faltas que impiden o invalidan la participación a la Santa Cena? ¿Cuáles son las faltas que impiden o invalidan? Leamos por favor el pasaje tradicional. Esto también está en varios de los evangelios y fue una enseñanza que el Señor Jesucristo consideró tan importante, que recuerde el apóstol Pablo, que aseguraba que recibió la revelación del evangelio, es decir, parece que él no lo aprendió de los apóstoles, sino que lo recibió directamente del Señor. Pero recuerde que el apóstol Pablo nunca se opuso a los que estaban puestos en autoridad en la iglesia. Los consultó. En Gálatas dice que él los buscó a ellos y les expuso en privado lo que Dios le había revelado, como él lo entendía, y dice, para no correr en vano, esperando si había algo que corregir, pero ellos no le corrigieron nada, lo reconocieron, le dijeron, así es la revelación. Entonces, esta revelación la recibió él directamente del Señor. Leamos el capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me llama la atención que el texto o el contexto en que es dicha esta palabra, por lo menos en la Reina Valera del 60, tiene un subtítulo. Dice, abusos en la cena del Señor. Y es extraño que no nombra los pecados. O sea, no dice los fornicarios, no dice los adúlteros. Desde luego estoy de acuerdo que los pecados ocultos que están en muchos son causa de juicio para las personas. Pero la salida que nosotros hemos aprendido no es no participar, es entrar a cuentas con Dios, reconocer esos pecados y completar el reconocerlos con el apartarnos de ellos, pero no dejar de participar de la cena del Señor. Ahora me pueden estar escuchando, puede motivarse esta pregunta por personas que han sido orientadas o que tienen la influencia de lo que llamamos nosotros grupos legalistas. La Iglesia Cuadrangular, con mucho respeto lo digo, en Colombia, en un principio fuimos enseñados en la forma legalista. Entonces nosotros acostumbramos que toda persona se podía evangelizar. El problema no era evangelizar, siempre hemos creído que el evangelio está abierto para todos, y así lo creíamos. Pero el problema era cuando la persona se quería ser parte de la iglesia. Se creía que no se era parte de la iglesia si no se era bautizado.
Para ser bautizado, entonces iba el manual humano. Usted es casado, vive en unión libre, y había muchas manipulaciones humanas con un buen corazón, pero con un desenfoque de la palabra. Entonces tomamos en consideración que podía ser bautizado todo el que creyera de todo corazón en el Señor Jesucristo, y tomamos de corazón también que todo el que crea en el Señor Jesucristo, que sea lavado por su sangre preciosa, que sea parte de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia cuadrangular del Shaddai, no, la iglesia universal, en la cual fuimos bautizados por el Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12. Que todos los que somos parte de la iglesia y esperamos al Señor Jesucristo, tenemos este mandamiento: celebrar la ceremonia de la Santa Cena, participar de ella, porque estamos diciendo que pertenecemos a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, que su sangre preciosa nos ha lavado y que Él viene por segunda vez. Así que digo, el confesar nuestros pecados a Dios, el pedirle perdón, nos faculta porque creemos. Pero lo que está hablando aquí es del desprecio a la iglesia. Mire lo que sucedía. Había una costumbre, como Jesús la noche que fue entregado estableció esta ceremonia, y Él parece que participó de una especie, no de la copa y el vino, sino de una cena con sus discípulos. Pero adicional a esa cena estaba la ceremonia en la cual el pan simboliza el cuerpo de Jesús. Nunca es el cuerpo de Jesús, simboliza el cuerpo de Jesús entregado por nosotros, y la copa simboliza la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que nos limpia a todos nosotros y hace de todos un solo pueblo. Eso derivó en que en la iglesia esa cena, por lo menos en Corinto y tal vez en muchas otras, era la oportunidad de hacer ostentación de más bendición, de más capacidad, y se despreciaba la iglesia. Mire lo que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces, comer indignamente es estar en la iglesia, pero estar en la actitud. ¿Recuerdan esa anécdota vieja? Es un niño en la escuela dominical, insoportable, cansón, y su maestra le dice: fulanito, siéntese. Pero él decía: no me quiero sentar. Entonces la maestra habló con sus padres y les dijo: necesito que me ayuden. Su hijo es un mal ejemplo para los demás niños. Él no quiere hacer caso. Ellos lo reconvinieron y él quedó de hacer caso. Entonces, cuando él volvió a levantarse y a poner desorden, ella le dijo: fulanito, recuerde que ya hablé con sus padres y que usted debe hacer caso. Por favor, siéntese. Entonces él, en un tono airado, le dijo: maestra, me sentaré, pero en el corazón estoy de pie. Una actitud interna de rebeldía. ¿Cuántas veces Satanás ha sembrado la cizaña en el corazón de muchos hermanos de la iglesia? Ya no tenemos esa cena de hacer ostentación, pero sí hay esa cizaña donde nos sentimos más que los demás. Es a eso. Participar del cuerpo y de la sangre del Señor indignamente. Tener divisiones. Mire lo que sigue diciendo: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones o desacuerdos.
para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciar la iglesia de Dios para avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabaré. Y el versículo 33 dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Parece que el desorden en la cena era un desprecio hacia los demás, un desacuerdo. Era el desprecio. No participe de la cena así. Siéntase parte de la iglesia, pero sienta que es como dice 1 Corintios 12: todos los miembros de la casa de Dios son importantes. El que tiene muchos dones, el que parece insignificante, el que parece que no vale la pena. La palabra dice que todo el cuerpo se goza con el que se goza, y si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo con él se duele. Un amor más fraternal, un entendimiento, una actitud de perdón. Nunca desprecie la iglesia del Señor. Así que entonces abro el corazón para decirle, mayormente esta palabra estaba dicha para los que actuaban con desprecio a la iglesia y hacían ostentación, en este caso en particular, de los bienes que Dios mismo les había dado. Pero también creo el mantener los pecados ocultos. Yo no tengo que contarle mis pecados a los demás. Alguien dijo, es que los cristianos evangélicos o bíblicos creen que es tan fácil que es confesar sus pecados. No, no es tan fácil, porque nosotros no somos dados a confesarlos a un hombre, es a confesarlos a Dios, el que examina la mente y el corazón, el que sabe cuando uno de verdad está dispuesto y quiere que Él lo ayude a cambiar, y cuando es todo una parodia, un teatro, y no hay sinceridad. Nosotros podemos aparentarle al hombre, pero a Dios no. Y Él no nos mandará a rezar X número de Padre Nuestros o Ave Marías. Él nos ayudará a dar frutos de arrepentimiento. Así que creo que mayormente es el desprecio a la iglesia lo que hace que se sea indigno de tomar la cena del Señor. Pastor, entonces, de acuerdo a lo que se está tratando de explicar en el texto bíblico, se pudiera concluir que el momento o el tiempo de la cena todos pueden participar, porque sería un tiempo de reconciliación, un tiempo en el que Dios nos permite volvernos a Él. Porque el versículo 28 de 1 Corintios 11 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Y el versículo 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Bueno, eso es lo que algunos han tomado como la idea de que la iglesia cuadrangular admite que cualquiera participe de la cena. Sí y no. Cualquiera que crea en el Señor Jesucristo y que lo haya reconocido a Él como Señor y Salvador puede participar, porque es una celebración establecida por el mismo Señor para recordar que Él murió por nosotros, pero que Él vuelve. Él viene por segunda vez por su iglesia. Entonces no debiera de participar nadie que no haya reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén.
Pero en contraste, todo el que haya reconocido al Señor Jesucristo debe de ponerse a cuentas con Dios y participar y decirle: creo en ti, Señor Jesucristo, y espero tu segunda venida. Repito, y el pecado que nos hace indignos es el desprecio a la iglesia del Señor. Pero la Biblia dice que cualquiera que come y bebe indignamente el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. No queremos que sea una maldición. Creemos que esta ceremonia fue una ceremonia de bendición, de reconocimiento del Dios del cielo a su iglesia. Y nosotros queremos, todos los pastores queremos que se haga para que todos se sientan miembros de la iglesia y permitan al Espíritu Santo obrar en ella. No queremos que sea juicio. De ahí que los pecados ocultos, que los conoce Dios, son para arreglar entre usted y Dios. Pero el desprecio a la iglesia es una actitud que usted debe de tomar para apreciar y reconocer a la hermosa iglesia del Señor. Pastor, faltaría otra intervención de otra pregunta a través de la hermana Andrea. Bien, pueda. Dice: si en el cielo adoraremos día y noche, ¿no es salva una persona que no le gusta la música de adoración? Si en el cielo adoraremos día y noche. Bueno, San Juan capítulo 4 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero yo creo que hay un error de apreciación y no puedo especular porque Primera de Juan, ya miro que es el texto. Primera de Juan, el capítulo 2. El capítulo 2 dice que aún no sabemos lo que hemos de ser. Primera de Juan capítulo 2, lo voy diciendo y lo corrijo cuando lo encuentre. No hemos de saber lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga le veremos, seremos tal como Él es. Recuerde que un cambio que hay en la vida de cada uno de nosotros es que el Señor Jesucristo va a resucitar a los muertos, el poder del Espíritu Santo va a resucitar a los muertos, pero los que estemos vivos seremos transformados. Es el capítulo 3, creo. Pero luego de esa transformación, el apóstol Juan nos dice lo siguiente. ¿Si es el 3, no es? Hola, usted me dictó mal ese. Sí. Casa Juan, ¿cómo es? Esa primera de Juan capítulo 3. ¿Cómo es? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es un asunto de orar a Dios, porque sin ninguna duda no todos somos excelentes cantantes, pero todos debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero sobre el tema, parece que proféticamente lo que creemos es que hay un arrebatamiento de la iglesia
y luego hay un tiempo de crisis en el mundo que lo llamamos para algunos la tribulación o la gran tribulación, y luego viene el Señor Jesucristo con su iglesia y se van a cumplir esas palabras que Él estableció a sus apóstoles. El apóstol Pedro le pregunta en una ocasión y le dice: Señor, los que te hemos seguido y lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y Él les dice: ustedes han padecido conmigo, ustedes se sentarán cada uno sobre cada una de las tribus de Israel. En otro texto bíblico dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Y la enseñanza bíblica es que en el milenio los hombres y mujeres fieles a Dios gobernarán sobre las naciones. En el milenio, después del milenio, esto es profecía bíblica y muchos textos para tomar, pero luego del milenio Satanás de nuevo será suelto, engañará a la gente y vendrá el juicio final. Creo que uno debe de purificar el corazón. Yo no puedo decir, no es que a mí no me gustan los instrumentos, pero debe de gustarme adorar, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y entonces yo rechazaré adorar a Dios. Yo no puedo llegar a ese extremo. En el cielo no estaremos siempre adorando, es lo que quería decir. Hay un intervalo, hay cosas que no sabemos. Es muy miope pensar uno que va a estar adorando día y noche. Hay unas manifestaciones en Apocalipsis capítulo 4 que los que me están escuchando pudiesen leer con calma. Apocalipsis capítulo 5, donde los ancianos que representan a la iglesia y al pueblo de Israel, los 24 ancianos, adoran a Dios, los seres vivientes adoran a Dios día y noche, y las multitudes de los que son salvos adoran a Dios. La verdadera adoración debe de estar en el corazón. El ser un instrumentista, el ser un excelente cantor, el dar palmas, es la expresión humana de esa adoración, pero la adoración tiene que estar en el corazón. Y no me diga que usted tiene esa adoración pero no le gusta cantar, porque entonces es algo chueco. Que usted adore en una voz silenciosa para Dios, que usted adore de cierta forma. Dios bendiga a los que adoran a Dios, pero Dios bendiga a los que lo hacen con palmas, que toman el libro de los Salmos. Salmo 150 dice que alabemos a Dios al son de bocinas, con címbalos y flautas, con panderos y con danzas, pero la verdadera esencia es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pastor, yo creo que también es bueno aclarar en cuanto al tema de la adoración, si a mí no me gusta la adoración, no soy salvo, no voy a ir al cielo, si en el cielo se va a adorar día y noche. Creo que debemos definir que adoración, para estar en el gusto del oído del ser humano, no es el canto suave, porque es que las personitas de pronto tienen una percepción equivocada, un percibir equivocado. La adoración no es el canto suave, la adoración es la expresión, es una expresión interna del corazón, es una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo, según San Juan 4:24, que dice: y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Entonces tenemos que definir qué es la adoración. No es el coro suave, sino es una forma de vida para el que tiene comunión con Dios. De ahí que su merced estaba diciendo, ¿quiénes deben de adorar? Todos los creyentes del mundo. Bueno, si nosotros estamos en un dilema,
humano, pero debemos de escapar de eso. Hay muchos buenos cristianos que dicen: no me gustan las palmas, no me gustan las danzas, no me gusta la voz fuerte. David venía con su corazón agradecido porque se había equivocado en el traer el arca, no la había traído como dice la escritura. Se fue a su casa, estuvo orando y Dios le permitió entender por su palabra cómo era que se debía de traer el arca. Así también debe de ser la adoración. Esta pastora nos estaba diciendo, es un sentir del alma. La forma expresiva es lo nuestro, es lo que hemos aprendido. La iglesia cuadrangular, el Shaddai, hace parte de las iglesias que adoran a Dios con palmas, con gozo, con danza, con expresiones de alegría. Pero aún una persona que lo haga así y no tenga amor en su corazón podrá ser, como dice 1 Corintios 13. ¿Lo recuerda? Si yo hago muchas cosas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Vengo a hacer es un ruido. Entonces, haga escándalo o no lo haga, es un sentir del corazón. Pero todos debemos de adorar a Dios. David venía y entonces fue tanta su alegría que él empezó a danzar. Su esposa lo vio y le dijo, y es un punto de reflexión: ¿qué es lo que está haciendo? Usted es el rey, usted se ha rebajado como un vulgar. Mire cómo ha quedado ante las criadas. Y él dijo: lo he hecho para Dios. Y si así es, yo me haré más vil a sus ojos, pero seré honrado ante Dios porque Él me ha elegido. Esa es la alegría y por eso lo adoramos. Espero que quien tiene este dilema, entonces no diga, porque parece temeraria la posición, pues entonces yo no voy a ir al cielo. Bájele 2 rayitas y dígale: Dios, yo quiero aprender a adorarte. Y si es de adorarte con palmas y aplausos, la alegría de ser salvo, que llene mi corazón. Una buena noche para todos, que Dios les bendiga, oremos a Dios. Recuerden que tenemos nuestro programa La Hora de Poder por Suldemaida Radio 106.9 FM en Armenia a las 5 de la mañana. Allí nos veremos con el favor de Dios. Pastor, creo que el que adora tiene comunión íntima con Dios. Amén. Ese es un punto indiscutible. Ya se trata de un tema externo a la música. Entonces hay gente que lo liga a la parte espiritual, también tiene que entrar en plena comunión, sea por adoración o sea por eternidad. Pero el tiempo de oración, o sea, se refiere a la música lenta. Ya no es una clase de gusto, la gente está equivocada, porque la oración y la alabanza ya no tiene que ver con gustos, porque cuando venimos a Cristo no es por gusto, sino por amor y convicción. Tiene conceptos equívocos. Es como sería el mismo tema de la iglesia me gusta así, no me gusta así, pero es lo mismo, no podemos entrar en un tema de gustos, porque entonces hay gente que no le gustará la canción que cantamos hoy, pero hay otro que sí le gustará. Por ejemplo, lo que estaba hablando el pastor, hay personitas que dicen: yo voy a la iglesia, y sí, nos surgió en alguna época una persona así: yo voy a la iglesia si no tocan el piano. Bueno, yo voy a la iglesia si no tocan la batería. A que participen más, qué bueno. Creo que ustedes han estado. Creo que es muy atrevido, pastor, pero creo que sería muy atrevido, pero mi conclusión es: el que no le gusta adorar no tiene comunión íntima y tendrá que tener un encuentro personal con Jesús. Total. Y de todas maneras, puede que al principio uno no se sienta cómodo con las palmas, no se sienta cómodo con la forma expresiva, puede que no, pero si el Espíritu está en nosotros, el gozo del Espíritu, la canción lo dice, el Salmo lo dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y el Espíritu Santo no solo se mueve en adoración, porque hay gente que también lo toma así, que si no se canta adoración no está el Espíritu. No, bueno, no se mueve la alabanza. De todas maneras, yo creo que es salvo una persona que adora a Dios en forma quieta,
y es salvo una persona que adora a Dios con palmas y aplausos. Lo importante es lo que se siente en el corazón, porque una actitud de yo no hago eso ya toma otro carisma, es otra cosa. Oremos. Soberano Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de resolver dudas razonables. Gracias porque tú eres Dios y tú sabes quién te adora. Te adoró David danzando, te adoró Ana cuando oró por su hijo allí llorando y con quebranto y con palabras que solo estaban en su corazón. Gracias Señor por esta tarde maravillosa. Te pido que bendigas a cada uno de los participantes de este programa en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.